Buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos una audiencia conformada por personas de distintas partes de Latinoamérica a quienes ofrecemos un cordial saludo. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad les damos la bienvenida a este webinar titulado Logística 360 para MIPYMES, que esta vez será conducido por los expertos Andrés Olivera y Mauricio Restrepo, quienes participan en los procesos de fortalecimiento de capacidades para los colaboradores de las empresas en Uruguay y en Colombia respectivamente. Andrés Olivera es consultor senior en la Gerencia de Tecnología y Gestión del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, y Mauricio Restrepo es especialista en productividad y logística en el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA. La Red Latinoamericana para la Productividad es una iniciativa transnacional conjunta en la que convergen instituciones públicas y privadas de distintos países del continente americano. Estas instituciones son: por la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Desde Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo. Por Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Desde Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y Colombia Productiva. Por Costa Rica, el Centro de Calidad y Productividad de la Universidad Técnica Nacional. Por Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El Salvador, la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Desde Haití, el Ministerio de Comercio e Industria. Por Honduras, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por México, el Instituto Estatal de Capacitación. Desde Paraguay, la Fundación CEPROCAL de la Unión Industrial Paraguaya. Por República Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y desde Uruguay, el Centro de Extensionismo Industrial, el Instituto Nacional de Calidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU. Nuestro objetivo como red es compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan mejorar la productividad y competitividad de nuestros países, construyendo conjuntamente una cultura de productividad y aumentando la apropiación social del conocimiento. Este encuentro hace parte de una serie de webinars que han sido liderados por las diferentes instituciones pertenecientes a la red y continuarán siendo comunicados previamente con el fin de contar con su participación en cada uno de ellos. Bueno, la conferencia tendrá una duración de 1 hora y finalizada esta tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas. Estas preguntas podrán ser formuladas en la parte superior derecha de esta plataforma y lo podrán hacer en cualquier momento de la conferencia. Ahora sí, le damos el paso a Andrés Olivera del LATU y Mauricio Restrepo del CTA, saludándolos y agradeciéndoles por estar aquí compartiendo todo su conocimiento con todos nosotros. Bienvenidos. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a toda la audiencia de Latinoamérica. Realmente es un gusto estar en este contacto virtual y en particular la posibilidad de haber hecho esta experiencia conjunta con el Mauricio, experto del CTA, donde bueno, pudimos alinear enfoque y visión para el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué Logística 360? Bueno, una toma de partido de la presentación fue justamente hacer un abordaje generalista, dado la variedad y la amplitud de escenarios o empresas que pueden estar asistiendo a este webinar, y de alguna forma poder dejarles un poco el mensaje y entender que la logística no es tema de otros, sino que toda empresa de alguna forma está integrando parte de ese sistema o cadena logística, y por eso la razón justamente para gerenciarla, entenderla, buscar mejores oportunidades y en particular tratar de evitar caer en costos por desconocimiento en lo que es nuestra gestión. Así que ya le cedo la palabra a Mauricio para empezar a meternos en este mundo. Bueno, un placer tenerlos a todos. Nuevamente un saludo enorme a toda Latinoamérica, a las personas que nos acompañan. Como dice Andrés, quisimos hacer una revisión general de toda la cadena logística y focalizarnos en el mercado. Estamos con un foco directo en el cliente, en el consumidor, en ese último eslabón para el consumo del producto, y queremos compartir algo de lo que hoy estamos viviendo, de la transformación o la necesidad de utilización de plataformas digitales y toda la coyuntura con todo este tema de bioseguridad. Andrés.
ahí a modo de continuidad con los webinares anteriores, se mencionaron cosas muy interesantes respecto a todo lo que es el marketing digital. El INTI por ahí presentó también lo que son las redes de producción. Entonces, todo esto que vamos a ver ahora viene a dar con un poco de costura a esos diferentes temas. Decidimos ejemplificar justamente el enfoque al cliente, cómo ha cambiado el paradigma del negocio. Antes era la industria quien empujaba de alguna forma el negocio, imponía determinados productos, pero eso se fue revirtiendo justamente también por el auge de las tecnologías de la comunicación. Entonces, hoy en día el cliente en definitiva es quien manda o tracciona el negocio, y estamos, sumado a esto, viviendo una coyuntura que ha pegado parejo en todo el planeta, y en particular en Latinoamérica se está viviendo de manera crítica porque es donde tenemos los mayores brotes últimamente, y es la presencia del COVID-19, y cómo ha obligado a un montón de empresas, organizaciones a rever la estrategia del negocio para no quedar afuera. O sea, se cortaron de alguna forma las reglas de juego por una emergencia sanitaria, y hubo que repensar. No todos lograron llegar a tiempo, pero hay quienes sí tuvieron una visión práctica. Por ahí Mauricio siempre mencionaba la logística, el cambio empresarial va con el acelerador a fondo. Y bueno, a veces eso es lo que nos obliga a repensar esa forma de proceder en nuestra estrategia, considerando ese entorno que muchas veces, y esto es una buena enseñanza de lo cambiante y el impacto que puede llegar a tener. Entonces, acá hay algunos aspectos que se han intensificado, como es la mayor exigencia en el tramo final de la cadena, lo que se le llama la última milla, que si bien vamos a ver que no es todo la logística, pero muchas veces es lo que está más visible, tiene más impacto frente a la percepción del consumidor. Y a su vez es una de las etapas donde también se pueden generar mayores optimizaciones, si de alguna forma se le aplica un poco de pienso y se visualizan alternativas y se considera el entorno. Ahora, ¿por qué decimos que en la última milla, por un lado, es un foco de problemas? Bueno, primero que nada por ser el nexo entre lo que es la producción, la empresa y el consumidor final. O sea, siempre termina siendo la interfaz, la cara visible de la empresa, independiente si la entrega la haga un empleado, un vehículo de la empresa, o esto esté tercerizado. El impacto positivo o negativo va a redundar en que está gestionando, contratando estos servicios, porque es el que toma con el contacto con el cliente. Y hoy en día, a diferencia de lo que pasaba años atrás, o sea, todas las redes sociales, los blogs, todas esas plataformas de comunicación, de alguna forma están siendo un terreno fértil para el vertido de opiniones, que muchas veces con una llegada masiva, pero también es una buena forma de analizarlo y tener insumos para la mejora de nuestra estrategia. Por otro lado, por tratarse de la fase de entrega final, normalmente urbana, donde no se permite vehículos de gran porte, es la que tiene mayores costos de transporte. Sí, porque el transporte necesariamente se puede volver más ineficiente respecto a lo que es el transporte carretero. Por ende, muchas veces también ese transporte se torna mucho más contaminante, y hoy en día los consumidores, los clientes, cada vez están más demandantes de tecnologías limpias, y muchas veces termina siendo un diferencial a la hora de ser un factor para la decisión de la compra. Es de conocimiento de todos que hay grandes competidores, como es el caso de Amazon, Alibaba, que juegan en otras ligas, y a veces puede resultar muy difícil para una pequeña empresa competir con este tipo de esquemas, pero vamos a ver que también hay algunas alternativas de agregar valor o generar nichos de mercado. Y finalmente, el gran problema que hay siempre en esta fase es la falta de receptores, ¿sí?, de un destinatario, un cliente, un usuario que esté al momento de recibir mi entrega. Eso en particular en todo lo que se trata con temas de courier o entregas de menor porte.
Pero hay soluciones también, todo lo que es el uso de las tecnologías móviles para fomentar la comunicación entre los distintos actores, eslabones de la cadena, cada vez se empieza a incorporar más en el negocio y realmente lo que puede considerarse como algo costoso termina pagándose solo y generando beneficios. Por otro lado, ese tipo de tecnologías nos permiten hacer una mejor gestión de las rutas y de la flota para tener una mayor eficiencia y un uso óptimo y por ende menor impacto en la contaminación. Puedo hacer un seguimiento como empresario, pero también como usuario de dónde está mi producto, mi pedido, mi lote que he solicitado. Y por último también la necesidad de generar conocimiento a través de la inteligencia del negocio y que eso de alguna forma, todo ese monitoreo de la experiencia me sirva como información de entrada para mejorar la estrategia de mi negocio. Capaz que les ilustro una anécdota muy breve. En Montevideo está ocurriendo que se está dando mucho entrega a domicilio y yo me abastezco con una pequeña empresa que lleva en un camioncito fruta y verdura a mi casa. Habíamos quedado en que fueran en la tarde porque no iba a haber gente, pero el camión, por esos azares, llegó 3 horas antes. Casualmente estaba en mi casa y lo vi en la puerta y bueno, le digo, ¿ustedes vienen para aquí? Me dice, sí, correcto, pero dijeron de tarde. Bueno, si hubiéramos estado en contacto por algún medio, hubieran disminuido tiempos de espera. Ahí fue un hecho fortuito, pero una demora que podría haber sido de 3 horas es un vehículo parado, personal parado, es dinero que se está gastando, puede haber sido un incidente de seguridad. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de cómo muchas veces la falta de comunicación o no incorporación de tecnologías puede redundar en sobrecostos. Mauricio, si querés, seguimos contigo. Sí, acá sumo en el tema de la tecnología, estamos con introducción y mucho manejo de tecnología de cero contacto. Todo el tema de pagos digitales, pagos por plataformas, para evitar en esta última milla todo el proceso de contaminación y estamos considerando un incremento de los costos que van y afectan la rentabilidad o la utilidad de la empresa debido a todos los controles de bioseguridad. Entonces, la idea de este webinar es poder identificar muchos elementos en donde podamos compensar o posiblemente cambiar ese incremento de costos y posiblemente disminuirlos. Acá es repensar, posiblemente no es de inventar, es repensar y volver a evaluar qué es lo que se tiene, cuáles son las capacidades de recursos y poder configurarlos de mejor manera para tener una optimización en el proceso. Bueno, aquí conectando, como lo decía Andrés, estamos hablando de que desde inicios de cuarentena o inicios de pandemia, estamos hablando de que la manufactura ha estado mucho más cercana al cliente final, el mercado, con todas estas plataformas digitales, han reactivado y se han visto en otros espacios toda la venta digital o todo lo relacionado con el e-commerce no ha tenido una caída tan drástica como otros canales tradicionales. Entonces, en el tema de manufactura, conectándonos directamente con la demanda, podemos estar pensando en dar unos pasos o acelerar un poco más, no para modificar todo el plan de llegar al cliente, llegar al consumidor del go-to-market, sino de visualizar qué oportunidades hay de eliminar algunos eslabones en la cadena y poder apalancarnos de algunas sinergias. Ahora vamos a conversar bastante de lo que puede ser una red de asociados o puede ser unos generadores de carga pensando hacia una misma región y portafolio complementario. En la manufactura no podemos dejar a un lado todo lo que sería el abastecimiento de materias primas o el abastecimiento de productos para comercializar, todo lo que sería el transporte denominado en algunos foros como el T0, el transporte que me conecta a mi proveedor nacional o internacional con mis almacenes de materias primas, de repuestos o de empaque, para posteriormente hacer una habilitación del proceso de transformación y generación de producto terminado. Acá queremos hacer una pequeña connotación en relación al abastecimiento internacional, que Andrés nos va a apoyar en relación a algunos sistemas que se tienen en Colombia. Llevamos varios años trabajando con certificaciones
BASC, OEA, OEC. En este caso, tenemos un capítulo, una diapositiva que nos acompaña estos sistemas. Andrés. Sí, a ver, pensando en que muchas veces parte de nuestra cadena está ligada al comercio internacional y en particular si somos una empresa exportadora o con un proyecto de exportación, el programa OEA, que es Operador Económico Autorizado en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, OEC, Operador Económico Calificado, como se dio en llamar en Uruguay, es una herramienta de facilitación del comercio y el objetivo que tiene es asegurar que la cadena de suministro opera de forma segura y de eso poder generar beneficios para la cadena logística, como vamos a detallar ahora. O sea, estos programas los promueve en cada país la autoridad aduanera y justamente se basan, primero que nada, en todos los acuerdos de mutuo reconocimiento que se dan en las distintas aduanas del mundo, que son los que van trabajando, desarrollando los distintos países. Como bien mencionaba Mauricio, Colombia es un país que tiene mucha experiencia porque, bueno, a raíz de lo que era su pasado con una industria del narcotráfico que le estaba afectando muy fuerte lo que era el comercio ilícito, fueron los primeros que de alguna forma incorporaron todos estos estándares y de hecho en Uruguay fueron quienes entrenaron primeramente a quienes empezamos a apoyar a la industria en todas estas temáticas. O sea que realmente nos llevan una ventaja interesante y miramos sobre todo los desarrollos, los beneficios que han generado. A ver, como todo sistema de gestión implica sin duda que un desarrollo y el mantenimiento en el tiempo, así como uno gestiona la calidad, la seguridad ocupacional, la inocuidad, bueno, la seguridad también debería ser gestionada. Y por ahí se ilustran algunos beneficios que tienen las distintas aduanas, como pueden ser desde el punto de vista fiscal, en particular disminución de los controles, lo que son canales rojos, naranja, tener oficiales que pueden darme respuesta en los distintos pasos de frontera frente a cualquier tipo de incidente, y en particular el aspecto de los beneficios que dan los distintos países por integrar este tipo de programas. Y eso es importante consultar con el estado de avance que tenga cada país, porque puede llegar a ser también un elemento de decisión a la hora de fijar un nuevo destino de exportación. Si yo, por ejemplo, quiero exportar a un determinado país y tengo las mismas condiciones que si estuviera operando fuera de un esquema de seguridad, bueno, realmente no visualizo mucho beneficio. Ahora, si la aduana de mi país tiene reconocimientos mutuos con países de destinos y eso puede implicar minimizar demoras, controles, certificaciones, que todo eso termina redundando en un beneficio económico, es un buen punto para evaluarlo, tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, aquí en Uruguay, recientemente se ha generado un acuerdo con la aduana uruguaya con la de China y de Corea del Sur. Y bueno, eso generalmente abre un montón de puertas para el desarrollo del comercio y en definitiva va a ser tentador para que un operador y en particular un exportador pueda considerar tener este tipo de sistemas que a su vez, más allá de la facilidad del comercio internacional, también nos ordena la casa y lo más importante, evita que nuestra organización sea vehículo involuntario de actividades ilícitas como puede ser narcotráfico, terrorismo, contrabando, falsificación. Volvemos al... Sí, Andrés, incluso beneficia al mercado. Nuevamente, nuestro foco es el mercado y estar trabajando con menores tiempos de liberación de carga, menores tiempos de inspección, puede redundar en menores niveles o cálculos de puntos de reorden. 1 o 2 días que nos ganemos en cadena puede redundar en mejores tiempos de atención a nuestros clientes y posiblemente en costo de capital de trabajo, costo de oportunidad. Bueno, dando continuidad, estamos conectando todos los eslabones de una cadena logística general, una cadena de abastecimiento. Estamos tocando ya almacenes de materia prima, en algunos casos pueden estar externos a la manufactura,
pueden ser continuos a la manufactura, pueden ser compartidos con las instalaciones de almacenamiento de producto terminado. Lo importante en este caso es identificar si no estamos logrando todas las sinergias, no estamos aprovechando todo el proceso, toda la capacidad que tiene el recurso de una operación de logística de entrada con una operación de transformación en manufactura o una operación de logística de salida, es volver a revisar y hacer el listado de recursos, volver a evaluar si de pronto se pueden hacer combinaciones de procesos, actividades, usos de montacargas, usos de espacios de almacenamiento, tecnología, incluso todo el tema transaccional y registro documental. Transportes, ahora hablábamos de sinergias. Deberíamos estar trabajando y identificar en nuestra zona qué otras manufacturas, qué otros comerciantes, qué otras fábricas tenemos cerca y hacer llamados, generar una base de datos, hacer una revisión. No es un benchmark, sino generar una lista de contactos y hacer llamadas directas en donde las dificultades de uno se pueden sortear con las capacidades del otro y poder generar lo que pueden ser algunas rutas de transporte consolidado, en donde haríamos una secuenciación de ubicar un vehículo con un itinerario en donde puede arrancar en una de las fábricas y podemos estar compartiendo el mismo mercado. Entonces, en ese orden de ideas, estamos haciendo un llamado, volvamos a identificar cómo está operando nuestra red, con qué actores nos estamos apoyando, si hay procesos tercerizados, y visualizar algún actor que de pronto antes de marzo no lo visualizábamos, no lo teníamos pintado en nuestra red, y es conversar con ellos, identificar, para poder generar algunas optimizaciones de transporte y empezar a cambiar algún tipo de modalidad. Hay grandes empresas que trabajan modalidades de distribución masiva, generadas desde la manufactura, desde la empresa o desde los almacenes de producto terminado hacia el mercado, y podemos tener algunas otras empresas que trabajan mucho con courier o en empresas de paquetería, en donde los costos, al relacionar el valor del flete sobre la venta, tienen diferencias abismales. Entonces, hacer cambios y esquemas para ganar eficiencias, tanto en tiempo como en costo, son bienvenidas para trabajar en este momento. En producto terminado, conversamos hace un momento en relación a cómo integrar operaciones. Pues la ciencia es clara, es un flujo de información, un flujo de material o producto y un flujo de efectivo. Estamos llevando a que el efectivo tenga un flujo digital y lo que es la información y el producto físico va a generar bastante sinergia al interior de la compañía, y nuevamente, ¿por qué no compartir experiencias, capacidades, recursos con algunas empresas hermanas, empresas cercanas o empresas de nuestro mismo clúster? Acá la logística, consideramos, y lo hablábamos Andrés y yo al preparar este webinar, hablábamos de que la logística no debería tener información oculta. Yo me diferencio en la logística, pero puedo hacer de que otros se diferencien conmigo. Entonces, si podemos tener empresas, competencias cercanas, puede ser más complicado hacer ese lobby, más complicado hacer esa conexión, pero estoy seguro de que pueden estar con algún cambio en mentalidad en donde puedan hacer algunos proyectos e iniciativas conjuntas. Vamos en algunas redes un poco más robustas, un transporte intermedio, un transporte intercentros, que es trasladar el producto terminado de bodega principal, salir a centros intermedios, a plataformas cross-docking o a plataformas en donde hago un cambio de vehículo para facilitar la llegada, o directamente, como lo mencionábamos, ir directo al último eslabón, que puede ser cliente o cliente consumidor. En esta red caben todos los actores y todos los canales. Si no tenemos centros intermedios, pues esa parte de la logística, esa parte de la cadena está considerada con alguno de mis canales, un canal mayorista, un distribuidor, o en las plataformas cross podríamos estar hablando de un minorista. Sin embargo, este es el general de una logística, esperamos no se nos escape. Si de pronto ven que hay un eslabón que falta, al interior de cada uno de los recuadros donde hay almacenamiento, las instalaciones físicas, están todas las operaciones de empaque, etiquetado, zonas de valor agregado, kitting o productos empaquetados,
reestivado, todo lo que podamos considerar dentro de las etapas, y cada uno de estos puntos, conectando con la bioseguridad, son susceptibles a un proceso de contaminación. Entonces, en este orden de ideas, es tener elementos muy claros, visualizar muy bien mi red, visualizar cómo actúan, cómo están mis terceros, hacer una validación en temas de transporte de tarifas, y potencializar esa experiencia que consideramos debe ser muy agradable para que el consumidor, vía plataformas digitales, nos siga prefiriendo en el mercado. Bueno, acá un gran resumen en relación a todo lo relacionado con grandes eslabones, la manufactura, que le sumaríamos la logística de entrada, la logística de salida o la logística que nos sumaría toda la operación intralogística, el indoors y todo el proceso de devoluciones de material. Estas serían pues como las tres fases del proceso, las tres etapas del proceso, y lo que son ya los eslabones logísticos, estaríamos hablando del flete, que genera un costo dentro de lo que es poder llegar al mercado con un producto. El almacenamiento, dentro del almacenamiento consideramos toda la infraestructura logística, estantería, equipos, el personal, toda la tecnología, y en inventario estamos visualizando todo lo que es el capital de trabajo de nuestras materias primas, material de empaque, producto en proceso y el producto terminado. Normalmente visualizamos el valor del producto terminado, pero realmente la empresa tiene un esfuerzo o una necesidad gigante de invertir o apalancar mediante capital de trabajo la generación de una venta. Entonces vamos a arrancar en cada uno de los cuadrantes. Estamos visualizando todo el tema de manufactura en flete, todo lo que sería el transporte terrestre o el transporte marítimo. Tenemos una incertidumbre si podemos generar grandes ahorros. Digamos que hay un orden actual de restricción en fronteras, de restricción de movilidad. Incluso en Colombia nos está pasando no libre circulación al interior de nuestro país. Entonces ahí no consideramos y no nos atrevemos a definir si ahí podemos tener un alto potencial de ahorro. Los inland igualmente, todo el transporte interno, que sería desde los puertos hacia las manufacturas o almacenes de producto terminado, también es incierto. Conectamos con el tema de la OEA, podríamos hacer algunas conexiones, pero no de corto plazo. Podríamos estar hablando de un mediano y largo plazo mientras hacemos el proceso pues, de certificación, conexión y materialización de beneficios. El interfacility, ahí podríamos estar hablando, no está determinado en relación a la capacidad que tengamos nosotros de consolidar carga, de no elevar esos tiempos de respuesta al consumidor, sino de apalancarnos en generadores de carga complementarios o cercanos, o algunas empresas de transporte que tengan alguna capacidad de generar mucha más carga. Y en el tema de distribución, la última milla, pues, lo que comentaba Andrés, estar muy cercanos, conectar y monitorear. Mira el ejemplo que él comentaba en relación al timing o los appointments o las citas de entrega, es mediante información poder estar cumpliendo esos tiempos definidos. Todo lo que sean tiempos de espera, de desviaciones en ruta, entregas fallidas, todo eso es costo y lo que estamos buscando es una muy buena optimización del mismo. En la logística de distribución, vámonos a hacer referencia a toda la generación y optimización de dónde debo tener o dónde deben estar esos puntos intermedios. Va muy relacionado con el segundo capítulo de almacenamiento de storage, y es que el flete de distribución puede depender o va directamente ligado a la ubicación de mis centros de distribución o de mis plataformas o de mis bodegas. Términos de devolución. Acá el llamado es evitemos generar una devolución, sin embargo tengamos el plan de atención, de ejecución, para que esas devoluciones
no se nos generen o se nos incrementen y empiecen a ganar una participación alta en la relación costo logístico sobre venta, de que esa participación cada vez sea menor. Andrés, ¿trabajas con almacenamiento? Me salgo del libreto y te pido volver pequeñamente a la diapo anterior porque creo que es muy ilustrativa y va relacionado al cuadro general. Ahí. Bien. Creo que acá se puede visualizar realmente esta diapo fue la disparadora de la presentación y prácticamente podríamos hacer todas las charlas remitiéndonos a ella, porque acá lo interesante de este gráfico que generó Mauricio es, primero que se ve mapeado todos los componentes logísticos y en particular se puede visualizar el enfoque a red. Y acá también pueden ir visualizando los distintos componentes de costos y por qué gestionarlos. Por otro lado, hay un elemento de un flujo directo, inverso de información y por ahí también les mencionaba de todo lo que puede ser retornos por devoluciones. Ahora, un poco la recomendación y sin caer en recetas, pero lo importante es que cada actor vea dónde está parado en este esquema. Hoy en día lo que se dice es que ya no compiten empresas, sino que compiten redes o cadenas. Entonces es importante saber, uno, dónde está posicionado, ver de dónde puedo capturar valor o quién está capturando el valor de la cadena, porque también puede llegar a ser una decisión optar por otra alternativa. Ahí... por ejemplo, hay algo que es muy común y ahora sí, si querés, Mauricio, volvemos al cuadro de costos. El tema de analizar los costos, los dos intercambiando, y creo que tiene una realidad similar en los dos países, pero estimo que debe pasar en toda Latinoamérica, no se profundiza en los costos logísticos. Es como que no es lo relevante. Pero cuando uno considera todo el factor de repetitividad de las operaciones a lo largo del tiempo, de consumos energéticos, mano de obra, uso de infraestructura, elevadores, eso multiplicado a lo largo del mes, de los años, puede llevar a números interesantes, ya sea para incurrir en inversiones o, por otro lado, detectar áreas donde estoy teniendo pérdidas. Ahí, en el costo por ejemplo, de almacenamiento, es muchas veces un área crítica donde hay que considerar el uso de alternativas propias, ¿sí? de mis propios recursos o incluso la alternativa de terceros. Acá siempre, en muchos ámbitos, puede resultar como que si algo lo tercerizo pierdo el control, como les adelantaba Mauricio, estoy cediendo información valiosa, pero lo relevante es ver si eso me está generando valor tenerlo, o si no estoy teniendo capacidad ociosa y, por otro lado, el hecho de no generar esas sinergias, conocer mi entorno, me estoy perdiendo de oportunidades como, por ejemplo, un ejemplo sencillo que seguramente le ocurre a muchos, tener un depósito subaprovechado donde podría estar teniendo carga de terceros, incluso dándole la administración, todo el manipuleo, y dándole valor a algo que tengo con capacidad ociosa. En el caso del transporte, acá vuelvo un poquito al rubro que ya les estuvo mencionando, es muy común y en algunos ámbitos geográficos, en el caso de Uruguay es muy frecuente porque toda la actividad está concentrada en el sur, en la capital, donde está el puerto, pero todas las ramificaciones hacia el interior del territorio genera que muchas veces haya sobrecostos porque estoy con lo que se dice el falso flete. Envío una carga y a la vuelta el camión viene vacío. Ahora, cuando indagamos con las empresas si ha hecho alguna investigación de mercado para ver si puede generar algún tipo de negocio donde ese flete realmente se pueda compartir y no estar pagando por aire, y muchas veces no me he sentado con algún par, con una empresa en el territorio de destino para ver si se puede optimizar esos costos que realmente en el caso del transporte pueden ser muchas veces determinantes si una cadena puede seguir funcionando o no.
Acá una cosa bien interesante de este cuadro es que en cada una de las celdas pueden ver el nivel de impacto a más signos de nuevos pesos. De pesos es donde pueden estar visualizando dónde puede haber mayor incidencia. Si bien esto no es una receta, es una guía, pero sí alentarlos a que hagan ese análisis de costos, ¿sí? Que todo lo puedan llevar a números y créanos que se van a llevar seguramente sorpresas gratas o no tan gratas, pero que le van a permitir reforzar la toma de decisiones, reformular o mejorar la estrategia del negocio. Mauricio, sigo contigo. Y acá cositas adicionales es revisar el valor del inventario, revisar esas rotaciones. Ahora vamos a ver indicadores logísticos que nos hacen énfasis a ese accuracy o a esa calidad de inventario, y es mirar qué hay de capital de trabajo que no tenga una rotación esperada o que ya tengamos 120 días sin haber ese producto sin tener movimiento, y poder generar algunas estrategias y conectar. La logística es de todos, y si tenemos una fuerza comercial altamente activa con información desde el conocimiento y la calidad de inventario, podemos hacer grandes liberaciones de capital de trabajo. Y se suma un tema para cerrar esta diapositiva en relación al efecto látigo. Nos puede haber ocurrido que al inicio algunas empresas generaron un incremento de sus ventas, y para cubrir con los análisis normalmente que se hacen de se me dispararon las ventas, hago un pedido mayor. Al igual, si yo le compro a un distribuidor, el distribuidor hace lo mismo con la manufactura al proveedor, y se configura el efecto látigo, y posiblemente hoy que se puede estar estabilizando un poco el consumo, ya no están esas avalanchas por temores y temas de cierres, de abastecerme de más en cantidades. Podemos estar sufriendo en este momento lo que son algunos sobrestock o excesos de inventario, y habría que hacer una revisión. No por tener más inventario, por tener menos inventario debemos coger y descartar o desatender lo que es la precisión del inventario y la calidad del inventario. Complementando, hablamos ya de infraestructura logística, venimos de lo general de la red de los eslabones. Acá, como Andrés lo mencionó, no es una receta, son algunas de las tecnologías o infraestructura blanda o dura, software o hardware que tenemos a disposición de la logística. Estamos convencidos que no es implementar tecnología, sino entender bien el problema y llegar con la solución a la medida. Por experiencia se han generado grandes soluciones sin altos volúmenes de inversión, o en algunos casos se requiere hacer altas inversiones. Sin embargo, los beneficios de la tecnología o los beneficios de la solución apalancan esos grandes esfuerzos económicos. Entonces, algunos elementos de almacenamiento, si es carga seca, si es carga apilable, estamos hablando de estanterías de cajas, estantería selectiva, posiblemente estantería de doble profundidad. Es una estantería convencional que tiene la posibilidad de tener 2 posiciones en profundidad. Pallet flow es un rack o una estantería que tiene unos rieles que me facilita altos volúmenes de densidad y tener algunos frentes de trabajo. Y, ¿por qué no trabajar algo denominado dry-in o dry-through? Más el dry-through, que es lo primero que sale de producción o lo primero que se almacena, siempre va a ser lo primero que sale, porque hay un flujo continuo. Se coloca la estiba y llevamos al final de línea o al final del proceso ya de selección. Y en ese orden de ideas está para cajas, para unidades, tenemos el case flow, que es el flujo de cajas, y tiene el mismo esquema. Las configuraciones son, no digo infinitas, pero son demasiadas, y va muy de la mano de entender los costos, de la necesidad, de las capacidades, de perfilar sus operaciones, cuáles son sus flujos. El cliente, el consumidor final, cómo hace la solicitud, cómo consume mi producto, cómo consume mis artículos, al igual como eficientamos o cómo se vuelve eficiente la cadena del cargue y el descargue en cada uno de los eslabones. Tecnología de separación o tecnología que trabajamos al interior de los centros para atender y llenar órdenes. El Pick to Light es un esquema, una estantería con luces en donde cada pedido nos identifica una luz de qué posición o de qué bin debemos tomar unidades, la cantidad de unidades. Voice picking, reemplazamos las radiofrecuencias, que son equipos móviles en donde hoy se pueden estar utilizando incluso celulares
El voice picking lo que hace es reemplazar, dame la posibilidad de tener manos libres y por medio de una diadema, una instrucción del sistema de información nos esté indicando qué producto debemos coger y la complementación para poder hacer rápidas capturas de información, uso de códigos de barras, RFID, hay muchas más tecnologías, algunos tags de cercanía y demás, pero estos son los más relevantes. En software tenemos el Warehouse Management System, un WMS, que es un administrador inteligente de bodegas, nos permite tener control de inventario, administración de las órdenes, programación de ciclos o de lotes de trabajo, administración del personal. TMS, estaríamos contando con un sistema de optimización de transporte. Estos TMS, según lo que hemos hablado, si podemos llegar al concepto, posiblemente no la herramienta tecnológica, sino al concepto de visualizar cuáles son los orígenes, los generadores, de dónde se genera la oferta y hacia dónde la direccionamos para cumplir la demanda, podemos estar hablando de algunos primeros pinos de generar optimización por medio del apalancamiento de más carga. Esa carga hay que salir a buscarla, como decía Andrés, ¿por qué no vender capacidad ociosa de mis vehículos propios o por qué no utilizarla de una empresa hermana, una empresa vecina, al igual que el almacenamiento? LMS, Labor Management, hay algún tema llamado telemetría, de poder identificar y poder conocer el minuto a minuto o la información de cómo está mi fuerza laboral con las actividades, tratar de minimizar de que tengamos carga en vacío o que no tengamos carga para el recurso que tenemos. BI, toda la inteligencia de negocios, ya toda la consolidación de la información clave de la logística, costos, productividades, tiempos o niveles de servicio, para poder tener un dashboard, un cuadro de control que nos permita tener un óptimo global o nos permita visualizar qué está pasando, ojalá el minuto a minuto de mi red logística. Y acá, mecanización, WCS, estamos ya integrando elementos mecánicos y controlados por este software para poder conectar con mis sistemas periféricos o mis sistemas WMS, mi ERP y todo lo demás. Equipamiento, hay infinidad también de equipos, montacargas mecánicas, montacargas eléctricas, pallet jack, estibadores, lagartos. Como me cuenta Andrés que estos pallet jack se conocen en Uruguay, desplazadores, y sumaríamos mecanización, automatización, mecanización por medio de transporte de bandas transportadoras, valga la redundancia, automatización, ya incursionar con algunos tipos de tecnología de la industria 4.0 o complementarias con sorter, conveyor, algunos espirales, algo que nos permita apalancar. Este tipo de tecnología opera mucho para canales e-commerce. Si yo no tengo la capacidad para poder atender de forma ágil mi canal de ventas virtuales, debo ser consciente con los costos de si esa operación se puede tercerizar. En este momento, les cuento, en Colombia hay muchas empresas de gran tamaño, empresas grandes, multinacionales, que están ofreciendo su canal e-commerce para comercializar el producto de empresas más pequeñas. En ese orden de ideas, sus marketplaces, sus plataformas de comercio digital de su e-commerce están siendo ofrecidas para ahorrar tanto en lo que es los tiempos de consolidación, optimización del llenado de los vehículos, optimización de la ocupación de cada una de sus personas en la operación. Entonces ese es otro llamado en donde no solamente son empresas vecinas de mismo tamaño, sino también toquen las puertas de grandes empresas en donde pueden estar ofreciendo su canal digital, incluso su plataforma, su marketplace, para poder facilitar la comercialización. Y en automecanización, sí, dime, Andrés. Perdón, no, complementando, a ver, la tecnología de por sí sola o el equipamiento no resuelve todos los problemas. Si ustedes, como ven bien en este mapeo que no es exhaustivo, puedo tener el mejor sistema de almacenamiento, de estanterías selectivas, pero si no tengo un software, que, por ejemplo, que me esté arrojando las ubicaciones, puedo perderme en un laberinto y viceversa. O sea, ahí lo que se busca de alguna forma es que haya complementariedad del tipo de tecnología que requiera el perfil de mi negocio, de empresa.
Y muchas cosas que pueden parecer distantes, el tema de robótica, automatización, industria 4.0, algo que intercambiamos y son realidades que se están dando cada vez más frecuentemente en todos los países, es que se puede adquirir en la modalidad de arrendamiento, donde una empresa no necesariamente tiene que comprarla, incurrir en un costo fijo que no pueda tener ese retorno, sino que paga por lo que realmente está usando, o como mencionaba Mauricio, bueno, tercerizarlo en alguien que ya tiene desarrollada la cadena, los canales, y yo solamente mi fuerza de trabajo no la estoy destinando en alguien que ya le puso el pienso. Entonces ahí puedo empezar a generar, no incurrir en costos innecesarios o que no van a tener algún tipo de retorno, sino solamente gastar por lo que voy a usar. Sí, nuevamente, mal haríamos y seríamos poco responsables en definir, mapeemos muy bien los costos de la cadena de esta red logística y cojamos y abramos la billetera o despilfarremos en inversiones. Nuevamente, grandes soluciones se hacen sin tecnología, sin embargo llega un momento en donde uno perfila la operación y el número de SKUs, la diferencia combinación de unidades de manejo, entonces tengo unidades sueltas, tengo plegadiza o tengo caja junior, caja master, caja de almacenamiento, pallet y todo lo demás, como decía Andrés, puede complejizar un poco y es más el recurso o el talento humano que requiero para controlar que hacer una incursión en uno de estos sistemas como el WMS, que hay bastantes en el mercado que se cobran as a service y beneficio adicional en que no requiere infraestructura tecnológica, sino que también la infraestructura es as a service, o sea, te ofrecen el paquete completo. En mecanización, actividades que complementen y faciliten este distanciamiento por COVID-19 ha generado que de pronto la fuerza laboral se tenga que extender más en horarios, en turnos, generando algunos recargos, horas extras o a su inversa disminuir las capacidades. Estamos hablando en temas de robotización o de equipos que me faciliten y me apoyen y colaboren con mi fuerza laboral. No es un robot que esté en una jaula y me limite, ¿no? Estamos llamados a trabajar conjuntamente con la tecnología. Hay un término, si me equivoco me corrigen, término llamado JIDOKA, que es automatización con toque humano. Entonces es combinar tecnología en aquellas actividades donde el ser humano puede tener altos riesgos en bioseguridad o incluso en temas osteomusculares, temas físicos, y que el robot lo supla. Hay algo que hablábamos, Andrés y yo, que decíamos que tengamos gente o personal o colaboradores excepcionales. Si los tenemos, un robot nunca lo reemplazará. Entonces, realmente un robot nunca reemplazará a un ser extraordinario. La idea es que pueda estar reemplazando bastantes seres ordinarios. En ese orden de ideas es hacer muy bien el análisis, el caso de negocio, revisar, visualizar, conocer la tecnología, no dejarse descrestar por los que ofrecen la tecnología, porque todo en video, todo en brochure, todo en PowerPoint se ve muy hermoso, es hacer muy buen referenciamiento y, ¿por qué no?, empezar a incursionar, como les habíamos hablado, con sinergias con otros generadores de carga, otras empresas cercanas, aliadas, etcétera, etcétera. Los drones, para todas aquellas actividades que consideramos que no agregan valor, que son tiempos de espera, un control de inventarios, hay muchas configuraciones de drones en donde, sumado la realidad aumentada, ya estos equipos están haciendo la toma de inventarios. Para poder hacer esa toma de inventario hay que cumplir algunas condiciones en el proceso de almacenamiento. Entonces, nuevamente venimos y tocamos que para poder incursionar en tecnología, necesitamos tener un aseguramiento alto de proceso, una excelencia operacional, porque no haríamos con un proceso que no esté controlado desde el inicio, llegar con una tecnología de este tipo, estaríamos perdiendo el esfuerzo y posiblemente un dinero valioso. AGV son equipos vehiculares guiados, los MIR es la evolución, los MIR son equipos que se desplazan y hacen recorridos horizontales. No sé, uno de los ejemplos es la tecnología Kiva en los centros de distribución de Amazon, que son los robots que se desplazan, llegan y
hacen un levantamiento pues como de su estructura, levantan una estantería y hacen desplazamientos largos y repetitivos al interior de los centros de distribución, de la zona de picking a la zona de despacho, de la zona de preparación a la zona de despacho, y regresan con todo lo que serían los carritos de preparación de pedidos, que se ve mucho en el e-commerce, para que las personas no estén desplazándose y los transportes se saquen de la sumatoria del lead time. Andrés, ¿algo para complementar en esta partecita? Creo que ha sido por demás claro. Si te parece, pasamos a la diapo de indicadores. Para que abramos ya sección de preguntas. Bueno, nuevamente, queremos mostrar algunos de los indicadores. Pueden identificarse con algunos de estos, pueden tener otros muy especializados, pero realmente queremos mostrar de que la logística puede trabajar con cualquier sistema de mejoramiento y tener la forma de medir la productividad, la calidad, el costo, la entrega, la seguridad y el clima organizacional o moral, como lo dice Venkatesh en el 2005 de Toyota, y tenemos aquí un pequeño abrebocas de algunos de los indicadores para el caso de productividad, pues conocer la capacidad que tengo para procesar pedidos. Si los pedidos son muy dispersos, muy diversos, de variación alta de cantidades y todo lo demás, podríamos ya estar hablando a nivel de líneas, de número de movimientos, o podríamos ya estar hablando al movimiento físico en relación a cada unidades. Y algunas otras variables de productividad es toneladas mes, la rotación del inventario, el tiempo de ciclo de mis órdenes. Recuerden que en productividad siempre tenemos una medida sobre unidad de tiempo, entonces unidades, kilos, metros cúbicos, algo sobre una unidad de tiempo, segundo, hora. ¿Por qué debemos tener el tema de productividad muy claro? Para poder determinar mi plantilla, lo llamamos el staffing o el número de personas que requiero para cierto tipo de operación. Entonces, esto se convierte en unos estándares y muy bueno tenerlos desde la medición o desde la realidad de la compañía, de la empresa o de la logística para poder determinar cuáles son los recursos que se requieren para poder atender cierta demanda. En calidad, confiabilidad del inventario es el número de unidades o el número de ubicaciones o el número de productos que al visualizar o al ir a verificar en físico coincide con el lógico, para poder entonces tener una información confiable en nuestros sistemas de información, llámese el ERP, el sistema central, un desarrollo propio, el WMS, cobertura de inventario. Esta cobertura de inventario, aunque la tenemos acá, hoy es complejo medirla, o sea, la demanda, podemos decir que está un poco volátil o se está estabilizando, puede volver a cambiar. Cobertura de inventario es conocer el número de días o el tiempo que tengo para poder atender una demanda. La demanda está compleja también de estimar. Temas ya de reprocesos, roturas, pérdidas, vencimientos. La calidad del inventario es en relación a qué me dice el modelo y qué tengo. Es diferente a la confiabilidad. Acá es qué debería tener y qué tengo para vender. Entonces, normalmente el área comercial siempre dice, hay de lo que no vendo y no tenemos de lo que se está vendiendo. Entonces siempre está como esa forma de entender cada una de las siglas, y el llamado es que no seamos siglas, sino trabajar en un mismo eje. Quiere decir que si es inventario no hay, pero si hay otro. El área comercial se debe alinear a vender lo que hay. Para producir necesito liberar capital de trabajo y que ese círculo vicioso se me convierta en un círculo virtuoso de liberar capital de trabajo para poder ir fabricando lo que va requiriendo el mercado. Y eso tiene que ser, como Andrés lo registró ahora, con el acelerador a fondo, pero muy bien estructurado, Mauricio, por parte del equipo. Andrés. Por ahí una cosa que siempre se menciona en lo que es gestión empresarial es ese concepto de trade-off, de nivelar, de negociar las partes dentro de una propia empresa. Es conocido muchas veces la brecha entre lo que puedo producir y lo que prometo que voy a vender. Y capaz que ese por qué medir y tener indicadores de calidad, porque ese, al igual que el de las entregas, generalmente son el que impactan
más frente al cliente, están relacionados a esa actividad y es donde, bueno, por lo que mencionamos, pueden tener un impacto más negativo dentro de la organización. Yo creo que hay dos máximas que aplican muy bien a lo que es gestión logística. Una, hacerse la pregunta correcta, que la respuesta viene sola en cuanto a las necesidades, y eso ilustra mucho todo lo que mencionaste del equipamiento. Y por otro lado, bueno, lo que no se mide no se puede gestionar, y hoy en día no se puede llevar un negocio de olfato, y por ahí mencionamos la cadena de suministro, la gestión logística, y ya cada vez con el enfoque más a la industria 4.0 está basada en datos. Si nosotros no hacemos esta actividad tomando los indicadores que nos apliquen con la relevancia del caso, es como que estamos operando a ciegas. Perfecto. Costo de servir. Normalmente los costos los hemos trabajado en donde tengo un costo total de transporte y un número de unidades y hago una distribución por unidad. Sin embargo, las entregas pueden diferir en distancias, en horarios, en cantidades, en tipologías vehiculares, en esfuerzos. La idea del costo de servir es poder llevar toda esa información de costos a poder determinar qué cliente, qué producto realmente es rentable o no rentable. En algún momento se habló hace muchos años y nuevamente retoma el TOC, la teoría de restricciones o de constricciones, el throughput, y está relacionado en, venga, evaluemos cada uno de los clientes y productos con su verdadero esfuerzo. Ese sería un muy buen punto para entender de forma general y llegar a una forma particular de qué productos son o no son rentables y más preciso en esta época. El costo del inventario, el costo de oportunidad va relacionado con el capital de trabajo, el costo de mi almacenamiento. Si tenemos bodega propia, pues realmente ese costo no lo tenemos considerado. Sin embargo, cuando vamos a ver una ampliación de planta, casi siempre los proyectos se caen porque la logística debe salir a buscar arrendamiento. Entonces, aunque no se tiene ese costo, tenemos que tener un estimado de cuál es el costo para poder hacer proyectos de ampliaciones de infraestructura de manufactura, de generadores de oferta, que normalmente, si mi bodega es propia, cuando salgo la logística sale mucho más costosa. El costo por caja, costo por estiva, costo por kilómetro recorrido va enlazado con el costo de servir, costo por tonelada, conocer cómo se conectan esos arcos de mi oferta con mi demanda y poder colocar un numerito y no generar promedios de mi distribución por kilo a nivel nacional vale tanto, ojalá llegar a niveles de regiones o municipios o localidades. En entregas, porcentaje de entregas perfectas, de la mano con el OTIF, on time and full, que es llegar a tiempo y completo, unidades defectuosas o número de PQRs o devoluciones o quejas y reclamos, el nivel de servicio, el cumplimiento del lead time, el tema de devoluciones. Acá hay que evaluar que hay diferentes tiempos, sin embargo, para el usuario, consumidor o cliente, el último eslabón, pues le tiene sin cuidado quién se demoró. Entonces, realmente la logística es el que tiene sobre sus hombros toda la responsabilidad de salvar la papeleta, como en algunos momentos se puede mencionar acá en Colombia, no sé, en el resto de Latinoamérica o en Uruguay especialmente, como se dice, pero tengo el balón en mi cancha y no tengo sino unos segundos para poder hacer el gol. Entonces, cumplir rápidamente y no ir en contra de los procesos internos, sino antes facilitar y estar con esa vocación de servicio. Seguridad, días sin accidentes, reporte de accidentes, se nos van a sumar todos los temas de bioseguridad, de incidentes o accidentes. Hay algunas condiciones ya de si al interior de las compañías hay contagios o hay identificación de alguna contaminación, ya hay procesos en donde pueden generar incluso cierres de operación. No vamos hasta ese extremo, pero accidentes de tránsito, accidentes ambientales o accidentes en bioseguridad. En motivación, ausentismo, rotación, índice de clima organizacional, el número de ideas por empleado o colaborador va muy de la mano con metodologías de mejoramiento continuo, con Kaizen, y es que muchas veces las ideas no son de grandes innovaciones, sino de grandes adaptaciones. Entonces, nuestra gente tiene el know-how, tiene el know-why y sabe qué puede cambiar
a veces falta desactivarlos para que podamos conectar. Y en procesos de formación hay una herramienta también de Kaizen, lecciones de un punto, en donde podemos documentar con facilidad cualquier tipo de conocimiento. En este caso, protocolos de bioseguridad, de esperar que debe hacerse, una actualización de algún procedimiento en HSQ, podemos generar una loop en donde por herramientas o con herramientas muy gráficas, muy visuales, podamos transmitir cuáles son los pasos o el protocolo, las condiciones o los puntos de atención en todos los procesos para el caso de bioseguridad, en cómo evitar una contaminación. Bueno, Andrés, creo que ya vamos cumpliendo el tiempo. Así es. Un minuto de cumplirlo. Damos paso a Diana para iniciar pues, la sección de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio, muchísimas gracias Andrés por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Sí, efectivamente ya tenemos algunas preguntas del público. Alguien nos hace esta pregunta dirigida a ti, Andrés. ¿Cómo puedo identificar en qué parte de la cadena no estoy capturando valor? Bien, eso va a depender mucho de qué información dispongas. Y no necesariamente es fácil obtenerla. Pongo un ejemplo, si yo soy una pequeña empresa y dependo de un gran operador transportista, de centro de distribución, difícilmente me estén transfiriendo información, más allá que hay alguna información que se debería compartir, pero seguramente todo lo que son sus márgenes, por ejemplo, no me los manifieste. Por otro lado, muchas veces lo que hacemos referencia es no solo un tema de margen económico, sino es visualizar con quién está siendo mi socio si finalmente no me termina absorbiendo el negocio. Que eso es una situación que se da muchas veces entre pequeños competidores donde, bueno, yo soy un operador que tengo un producto, un servicio interesante, pero un competidor mayor que tengo asociado me termina absorbiendo y ya no solo dejo de capturar el valor, sino dejo de perder, finaliza mi existencia. El hecho de analizar alternativas, y ahí sí es el tema de hacer un poco el benchmarking, consulta con pares o alternativas de mercado, me puede llevar a alternativas de cadenas logísticas más cortas, como les mencionaba hoy Mauricio, alternativas compartidas más convenientes. Hoy en día cada vez se comparte más la actividad, o sea, es muy difícil que yo tenga un proveedor exclusivo para una actividad de transporte o de depósito, o sea, la exclusividad tiene un costo muy alto, pero pasa por indagar al máximo posible la información y ver si frente a alternativas a igualdad de condiciones o mejores sin duda, eso me está permitiendo un mayor margen y en particular no me está sacando de la cadena o del negocio al que pertenezco. Andrés, complemento de algo y es que si recorremos nuestros puntos de operación logística, es preguntarnos cada vez que veamos una estiba, una caja, una unidad parqueada. Todo lo que sea inventario es cuestionarse, pues hay algunos niveles, podemos definir mi política de inventario, mis niveles de inventario, pero cuestionar bastante el proceso. Entonces, la invitación, aunque estamos trabajando desde la virtualidad en muchas ocasiones, es ser cercano al proceso y preguntarse bastante dónde hay movimientos excesivos, dónde hay tiempos de espera del producto altos, dónde hay reprocesos, dónde hay roturas, dónde... Entonces, realmente todo lo que son las grandes 7 pérdidas que se tocarán en otro espacio, están relacionadas con si las tengo, no estoy generando valor. Todo lo que sea una pérdida es solamente costo-gasto y está destruyendo utilidad y posiblemente valor a la compañía. Correcto, y ya sea a la interna o porque estoy de alguna forma delegando ese servicio, ¿vale? Sí, para las correcto. Dos. Sí, hay temas de auditorías cruzadas en donde el personal ajeno a la operación logística, desconociendo casi toda la función operativa, conociendo la táctica y posiblemente
tema estratégico, puede ser algo bastante valioso. Yo lo llamo traer personas con ojos de turista, en donde cuestionen todo para poder identificar esos pequeños puntos de alto impacto. Hablamos de instancias, capaz que eso ya es un extremo de madurez empresarial que lo habilite, pero entre medio puede haber muchos matices y alternativas como para indagar. Lo importante es visión analítica, preguntar, consultar y comparar. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Díaz nos hace una pregunta, pues nos agradece por esta excelente exposición y nos pregunta algo con respecto a la situación actual por el COVID. Y ¿esto nos ha cambiado el concepto de logística de entrega o por otro lado es que ya le estamos dando la importancia que siempre ha tenido, más no lo teníamos visible en la operación de entregas? ¿Ustedes qué piensan? Mauricio, si querés, arranca tú. Carlos, saludo de estos lares. Carlos, bueno, te cuento, realmente ha intensificado. En algunos momentos las empresas pudieron haber estado configuradas para atender de forma puntual este tipo de situaciones. Creo que es el momento de poder hacer un alto y darle la importancia que requiere. O sea, realmente, como Andrés y yo lo mencionamos durante todo el webinar, está relacionado con que la logística es de todos, no es de pocos, y es de generar esos escenarios y esa conciencia conjunta de poder visualizar. En algunos casos la logística está configurada y puede haber generado beneficios de cortísimo plazo a muchas empresas, y por otro lado tengo ejemplos en donde duplicaron sus ventas, pero la utilidad fue mucho menor. ¿Por qué? Los espacios de manufactura, la forma del abastecimiento, la consolidación de vehículos, los estándares y todo generaron muchos más costos, incluso superando el incremento de ventas. Entonces realmente es tener esos escenarios planteados. No sabemos mañana qué va a ocurrir, sin embargo sabemos de que debemos tener plan A, plan B y plan C, y eso parte de tener información disponible, información muy clara, conexión entre los actores, líderes y eslabones de la cadena para poder direccionar. Hoy estoy configurado en mi modo A, mañana en mi modo B, como carros de alta gama o carros que de pronto ya son de gama media, configuran su suspensión deportiva, su suspensión de alto impacto, y tienen varias configuraciones. Entonces creo que la logística debe tener la capacidad de adaptarse, y mientras más cercana tenga la información a lo que está pasando en el mercado, más rápido actuamos. ¿No? Como hablamos ahorita del efecto látigo, si yo estoy conectado por e-commerce a la demanda real, posiblemente no me impacta llenarme de inventario. Entonces es empezar a eliminar y tener disponible la información confiable y de forma oportuna. Complementando, a ver, una cosa que fuimos discutiendo mientras tuvimos la preparación con Mauricio era si hay algunos aspectos que son visiblemente coyunturales, pero no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar cuando vuelva a la supuesta normalidad. Yo creo que hay algunos elementos ya de demanda que seguramente, como por ejemplo el tema sanitario, creo que es algo que llegó ya medio para quedarse. Por ejemplo, una cadena que desde el punto de vista de inocuidad, de sanidad, se muestre segura, seguramente se compita mejor frente a una que no, porque hay una demanda real y una sensibilidad. Lo que mencionaba Mauricio me parece que es muy relevante, el tema de tener como una organización, un negocio modulado y que rápidamente pueda adaptarme a los cambios de contexto. Porque si yo tengo algo muy estructurado a la realidad que tenemos hoy con la foto, con COVID o con la coyuntura que fuera, ya la realidad nos dijo que todo puede cambiar muy rápido, y quien se acomode mejor desarrolla mejor su cadena, su negocio logístico, o volvemos al tema de la captura de valor porque estoy inserto en la cadena que me beneficia. Pero sí someter análisis, porque no hay mucha receta. Hay cosas que seguramente llegaron para quedarse, pero otras tal vez cambien cuando cada país vuelva a su régimen normal, con su reglamentación local, con las prácticas, costumbres que han venido llevando hasta ahora.
Lo que sí tenemos seguro es que se han incrementado los costos. Los costos, todos los implementos de protección y seguridad, los tapabocas, caretas, gafas, guantes, los antibacteriales, los geles, alcoholes, todo lo que se trabaje, ha generado incremento en tiempos, incremento en insumos, y información que tenemos más o menos está generando un costo equivalente al 5% de las ventas, en algunos casos mucho mayor, en algunos casos mucho menor. Entonces realmente hay que trabajar en esa muy correcta identificación para que esos costos no nos saquen del mercado. Y se está sumando el tema del empaque. Entonces tenemos que ser muy amigables con el medio ambiente. Los comercios digitales, o acá en Colombia está ocurriendo con los domicilios, que lo que hicimos fue intensificar el uso del plástico. Entonces el doble empaque, todo ha estado solucionado vía utilizar más, y ya estamos viendo como algunas consecuencias de contaminación, de no muy buena disposición final de esos materiales. Entonces, real no estamos como estábamos antes, hubo un cambio, no sabemos cómo vamos a estar, configurémonos y empecemos a evaluar si pasa esto, ¿qué hago? Y estar preparados. Un tema de simulacro y de rápida actuación. Tampoco nos podemos quedar en una parálisis por análisis. Conectando un poco precisamente esa capacidad de adaptación que debe tener la logística y este incremento en los costos por la situación actual, ¿qué tanta relación hay entre el aumento de costos y el valor agregado que se le puede estar dando a un producto o servicio? A ver, si ese incremento de costos yo lo puedo traducir y el cliente, el usuario, lo percibe como un valor agregado, bien, y está dispuesto a pagar por ello. Algo, decíamos, bueno, voy a adquirir un producto, voy a comprar en una superficie donde me asegure un tema sanitario, en este caso, seguramente lo perciba como valor. Capaz que hay otros temas, bien mencionó Mauricio, como son los de tipo ambiental, de seguridad ocupacional, que también llevan a incurrir en otros costos porque los implementos de seguridad, todo lo que es la gestión ambiental tienen, o sea, no se hace de la nada, se le puede poner mucho pienso, pero muchas veces requiere recursos materiales. Ahora, tengo que también, de alguna forma, y capaz ya zafamos un poco de lo que es logística, y más con estrategia empresarial, tengo que, en definitiva, ver que se ha percibido como un agregado de valor, ¿sí?, por los destinatarios, y la realidad es que hay cada vez más mercado para, no sé, productos orgánicos, productos amigables con el medio ambiente, biodegradables. Acá en Uruguay ya tenemos una legislación al respecto con todo lo que son el problema de los plásticos, las bolsas, pero no solamente alcanza con incurrir en el costo, sino tener la habilidad de traducirlo en un beneficio para alguien. Sí, yo sumo algo, es que todo el tema de bioseguridad no es un valor agregado, un valor diferencial, es un deber. Pues cuando todos hacen lo mismo, realmente es complejo uno cobrar más por hacer lo que hacen los demás. Entonces, realmente es evaluar sobre el riesgo organizacional, qué pasa si detectan una carga contaminada, así como lo hablábamos al inicio con el tema de narcotráfico, con COVID-19. Entonces ahí deja de funcionar la planta, o deja de funcionar la práctica. Entonces es como una inversión en bioseguridad para poder darle continuidad al negocio y ser exhaustivos en esa identificación de dónde esos puntos adicionales de costo, donde los puedo recuperar, y repensar qué mejores prestaciones, qué mejores funcionalidades, qué mejores atributos le puedo dar al producto. Entonces realmente considero que vía bioseguridad no se le está agregando valor al producto, se está cumpliendo con lo que se requiere, como es un producto de buena calidad, llegar a tiempo y que no esté contaminado. Ok, muy bien. Siguiendo de pronto un poquito con el tema de los costos, Cristina Restrepo nos hace un comentario.
La falta de conciencia en muchas MIPYMES con respecto a la no profundización en costos logísticos obedece también a que consideran que un proceso logístico solo es despachar camiones o despachar mercancía y omiten los demás costos que también se pueden optimizar y ayudar a mejorar la productividad del proceso. Quisiera como que cada uno de ustedes nos dé unas recomendaciones para las empresas que piensan de esta manera. Bien, dejen de pensar así primero. Sí, igualmente, de acuerdo con Andrés, y esto no es el proceso logístico. Incluso nosotros íbamos a enfocar la presentación en que la logística está presente, todo lo que sea movimiento, todo lo que sea producto, todo lo que sea planeación, va enmarcado en lo que es el concepto de la ciencia, o llamémoslo de la logística. Entonces, realmente es empezar a hacer esa transformación, así como hay transformación digital, hay transformación y cambio cultural para sistemas de mejoramiento continuo. Realmente hay que conectar a toda la compañía y es responsabilidad de la alta gerencia, mandos gerenciales, es que nos volvamos muy incisivos en identificar qué pasos, qué metros, qué recorridos estamos haciendo de más. Incluso la logística está en el abastecimiento de los implementos de cafetería, la papelería y todo lo que son los elementos necesarios para el funcionamiento administrativo. Pero realmente es la cadena de abastecimiento, en este caso cadena logística, es conectémoslos y seamos sensibles. O sea, nadie nos tuvo que sensibilizar con el COVID para poder pensar de forma biosegura. Entonces debemos hacer ese alto para que también nuestras personas estén pensando en optimizar movimientos, en disminuir inventarios, en eliminar reprocesos, deterioro de material, aprovechamientos, esos estándares de productividad cada vez, ir bajando, ir colocando esas metas, ir haciendo mediciones, ir haciendo retroalimentación. Sí, ahí capaz que hasta nosotros pecamos como presentadores del tema, siempre la logística se la asocia a camión, caja, racks. Esa es capaz que la punta más visible o la que un icono permite ilustrarla, pero logística es todo, es coordinación entre áreas, es un flujo enorme de información para justamente poder tener ese enfoque en cadena y no hacer cuestiones compartimentadas, que ahí es donde muchas veces también se da la pérdida de valor. No se busca un óptimo total, sino los óptimos individuales, y ahí volvemos un poquito al tema de costos. Y después, capaz que algo que por ahí les estuvo mencionando Mauricio en la parte de indicadores de almacenamiento de stock. Ahí, por ejemplo, es uno de los puntos donde muchas veces se da la mayoría de sobrecostos. Falsas ideas de que, por ejemplo, tengo mucho stock y eso me estoy asegurando. A ver, yo tengo que tener la cantidad justa, acorde a la demanda que yo tengo. Tener de menos, bueno, tener quiebres faltantes de stock me perjudica y muchas veces genera una imagen negativa frente a un cliente. Pero si bien yo tengo un sobrestock innecesario, sí, capaz no va a afectar la imagen del cliente, del consumidor, pero a mí a la interna sí, tengo riesgo de robo, de deterioro, de obsolescencia. Un costo de oportunidad que se está perdiendo. Bueno, yo todo ese espacio, como ya mencionamos, podías destinarlo a la carga de terceros o destinándolo para el montaje de otra línea productiva. Entonces, sí es importante que, independiente del porte de la empresa y en qué parte que tenga una visión analítica y ver cómo se enlaza con el resto de los eslabones, y en lo que le compete a su gestión interna no tener una visión facetada, ¿sí? Sino considerar, como mencionaba Mauricio, a todos los actores y ver de qué forma se puede generar un óptimo general y no individual. Diana, complementando la pregunta de Cristina, esto lo hablamos pues puede incluso a veces sonar muy teórico, pero se puede realizar. Sin embargo, hay que definir un doliente. O sea, como lo dice Andrés, hay un pensamiento integral, un transversal, vertical y horizontal, en donde la gerencia se autonombre el embajador de este proceso de transformación logística, o en su defecto haga la selección de una persona que tenga las capacidades y competencias de verlo el óptimo integral. Entonces realmente hay que definir y ojalá salgan los compromisos de que los que participen escalen a gerencias o son la gerencia, que definan una persona que entienda el todo de lo que puede estar ocurriendo por no tener
en el objetivo, en el target, la optimización logística. Muy bien, y ya para ir cerrando este webinar del día de hoy sobre logística 360 para MIPYMES, tenemos una última pregunta. Antes les quisiera pedir a todos los participantes que nos colaboren con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. En el chat compartimos el link porque de eso depende que podamos llegar con mejores contenidos de mejor calidad en futuros webinars. Bueno, la última pregunta nos la hace Cristina Restrepo y nos dice, ¿consideran que actualmente las MIPYMES están preparadas económica, física y mentalmente para hacer una inversión tecnológica en la operación logística o es mejor que piensen en la tercerización? Adelante. Bien, por ahí mencionamos al principio, en muchas cosas, no hay receta en esto. Llegar a la tercerización puede ser una solución exitosa o pésima si no fue sometida, como les mencionaba Mauricio, a un análisis previo, ¿sí? Hay empresas en determinados rubros que están más predispuestos a una visión analítica por su tipo de actividad. Yo pienso acá, por ejemplo, en el centro tecnológico, acá del laboratorio, hay muchas empresas nuevas que están incubando que de repente tienen una predisposición a tener trabajo grupal, valerse de otros actores y una visión crítica de costos, pues están apuntaladas, apoyados. Capaz que una empresa más de corte tradicional y no necesariamente, capaz, incluso empresas de gran porte, pero no necesariamente MIPYMES, no tienen esa visión de gestión o de visualizar la necesidad a veces de abrir el juego a un tercer actor. Yo creo que muchas veces una MIPYME, es una opinión personal, quizás por lo acotado de sus recursos, puede ser un buen disparador para ver si no hay beneficios de fuera. A veces hemos visto que son empresas más reacias, empresas ya consolidadas que siempre lo hicieron así y por ahora les va rindiendo el negocio, o sea, a modificar su esquema. En cambio, una empresa que puede ser nueva, que está creciendo o que no tiene un gran potencial, puede considerarlo, pero debería hacerlo independiente si es una empresa antigua, nueva, si es de muy poco personal, más próximo a una empresa media y en particular el rubro de actividad en el que tienen, ¿sí? Porque, Andrés, complementando. Sí, dale, Andrés. Andrés, no, complementando es, ¿qué quiero resolver con la inversión tecnológica y qué quiero resolver con la tercerización? O sea, antes de pensar en soluciones, conocer bien el problema, datear muy bien el problema, evaluar muy bien el problema, sensibilizar muy bien el problema y se viene la solución. O sea, pueden haber soluciones de tercerización, pueden haber soluciones de automatización o de industria 4.0, de tecnología, o pueden haber soluciones que nacen desde el Gemba, desde el lugar de trabajo, sin necesidad de ninguna inversión. Realmente los grandes mejoramientos están dados en ese fortalecimiento de esos canales de comunicación interno, antes de pensar en tercerización y antes de pensar en tecnología. Es el llamado en fortalecernos y el tema de preparación mental, de que moral o mentalmente sí están preparados, es trabajar en ese ámbito. Realmente la logística la mueve la gente. Entonces, ¿qué nos toca? Es activar y mover nuestra gente para que piense de forma diferente y se pueda adaptar rápidamente. Incluso hablamos de los grupos de interés. Hoy hablamos, o sea, logística no es estar aislado, mover cajas de un camión, sino integrarse en una cadena. Si soy una empresa acotada y el día a día me come, puedo valerme de una visión externa, de un experto, de un técnico, pero también de mis clientes, de proveedores que me están dando algún tipo de servicio, y ahí puedo conformar un poco una visión y ver realmente qué problema, necesidad u oportunidad tengo, porque también la logística no debería solamente pensarse para apagar incendios. Bueno, ahora llegó el COVID, fue algo que prácticamente nadie se lo esperaba o no hubo margen de maniobra, pero no solo verlo con esa visión reactiva, sino también pensar en el sentido de oportunidad. Cuando hablamos de evaluar riesgos, también ver el aspecto positivo, que muchas veces capaz que en una empresa pequeña puede ser un poco acotado el grupo de trabajo que se puede destinarle a barajar esas ideas, pero sí valerse de
otros actores del entorno, empresas pares, integrantes de cámaras empresariales o los propios actores de la cadena, y ahí puedo llegar a determinar necesidades y realmente, como menciona Mauricio, ¿necesito tercerizar o puedo resolverlo con los recursos que tengo? Porque a veces puedo tener una falsa percepción de qué es lo que me está demandando quién me está suministrando, a quién suministro, a quién le estoy vendiendo. Andrés, y una experiencia propia está dado de que aquel que nunca ha trabajado con tercerización normalmente está con el paradigma de que lo hago mejor yo. El que ya ha pasado por una tercerización y vuelve a tercerizar puede ver y comparar si realmente le agrega o no le agrega valor. Entonces no es tercerizar por tercerizar, sino tiene que haber uno vivido una tercerización para poder evaluar si una tercerización es buena o no y si te agrega valor. Pero nuevamente partan de lo que tienen, de los recursos, traten de minimizar y administrar muy bien ese capital de trabajo y configuren, conecten toda la empresa y el foco del mercado. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias por todos tus aportes. Bueno, Diana, a todos los presentes, especialmente Uruguay, Colombia, gracias por estar presente en este espacio y espero que nos podamos ver en futuras oportunidades. Un abrazo caluroso a todos. Así será. Andrés, mil y miles gracias por todos sus aportes y por compartir en esta ocasión todos sus conocimientos alrededor de los temas de logística. Bueno, me sumo a las gracias también, realmente fue un gusto, en particular a Mauricio, que tuvimos prácticamente un mes de este armado y realmente espero en otras oportunidades seguir con esto, y en particular a todos quienes participaron del webinar y quienes formularon estas preguntas, que también creo que es una interesante forma de bajar a tierra el tema y saber que están ahí. Así que muchas gracias. Bueno, los agradecemos a los dos. Como les comentaba Diana, les pusimos ahí en el chat de preguntas un link a una encuesta de satisfacción que sería importante que lo tomaran y se conectaran antes de retirarse, porque eso nos va a permitir ofrecerles contenidos que sean más oportunos para esta nueva dinámica empresarial en los futuros webinars. Tenemos previsto enviarles a sus correos electrónicos la conferencia y también subirlas a los canales YouTube de nuestras instituciones, el CTA y el LATU. Y bueno, por último, desde la Red Latinoamericana para la Productividad, queremos agradecerles la presencia y la participación. Deseamos que el contenido de este webinar haya sido de su agrado y a su vez les sea de utilidad. Y los invitamos a estar atentos a nuestras redes para que se enteren de las próximas invitaciones que vamos a realizar. Por lo pronto, ya dentro de 15 días tendremos un nuevo webinar. Les deseamos un feliz resto de jornada y los esperamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.